A ver, reiniciamos las actividades. Ahí vemos que estamos ahí con la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Ahí vemos a Chávez, Ángeles, Santos, Guainates, Villajuan, ¿no? Villajuan, Guainates, Berrocal, Lucano, Espinosa, Soto, Vera, Córdoba, Morales, Tarrío, Dalpón, Guamán, Julca, Delgado, Rodríguez y siguen más. Ya, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien este Soto? Ya, todo bien, correcto, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver este tema de las calificadoras de riesgo, ¿no? Eh, Al inicio mencioné que hablar de calificadoras son empresas, ¿no? Son empresas y bien formales, ¿no? Formales, legales, oficiales, ¿no? Y que son necesarias para el mercado, porque es necesario saber, digamos, cuál es la calificación que tiene un país para invertir en ese país. Es bueno saber cuál es la calificación que tiene una empresa para invertir en esa empresa, ¿no? No se puede uno ir así por así aventurando en invertir si no conoce. Entonces, estas empresas calificadoras nos dan la oportunidad de conocer cuál es la calificación que tiene un país, una empresa, un inversionista en particular. Bueno, aquí hay algunos aspectos de origen. Dice, la calificación de riesgo se originó en los Estados Unidos, ¿no? Los gringos nos paran poniendo estos productos y ahí están, ¿no? ¿Qué? ¿No quiere escribir acá? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver ahí. A ver, ya. En la medida que el mercado se desarrollaba y la oferta de instrumentos crecía, como pasa en este tiempo, las agencias calificadoras evolucionaban también en cantidad, en calidad de servicio, etcétera. Fundamentales en el desarrollo, miren, se dice que estas empresas son fundamentales en el desarrollo de los mercados de capitales y en la promoción de la transparencia. Eso es lo que se quiere, la transparencia de la información y la cultura de medición del riesgo. Mire, se habla de una cultura de medición del riesgo, es decir, cada inversionista debe saber qué riesgo tiene, cada empresa debe saber igualmente, eh, cada país igualmente debe saber cuál es el riesgo que tiene para presentarse así ante su mercado, ante sus demandantes. Son compañías especializadas que se dedican a analizar las emisiones de renta fija, bonos, ¿no? Pero no solamente bonos, sino también otro tipo de instrumentos, con el fin de evaluar qué. Aquí nos indica la certeza, o sea, queremos asegurar que nos paguen, ¿no? Entonces, de acuerdo con la calificación vamos a tener en alguna medida una mayor certeza, ¿no? Pero no la certeza total. En esto, en finanzas, no hay certeza total, ¿no? Las finanzas son relativas, como ya hemos mencionado, no son absolutas, ¿no? La existencia legal de la empresa donde vamos a invertir, del instrumento que estamos invirtiendo, ¿no? La situación financiera del emisor, en qué situación está, digamos, tal o cual empresa que está emitiendo bonos, acciones o cualquier otro instrumento. La estructura de la emisión, ajá. Eh, Cada emisión que se haga de cualquier instrumento financiero tiene una estructura. ¿Qué se entiende por estructura? Los distintos requisitos, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de dinero, el valor de cada instrumento, si fuera bono, la tasa que van a pagar, el plazo que va a tener la devolución del principal, ¿no? Y demás elementos que son necesarios para llevar a cabo estas operaciones financieras, ¿no? Con el hecho, digamos, que una empresa
que emite tenga una determinada certificación y lógicamente positiva, ya uno compra con seguridad, ¿no? Otro concepto más específico aquí proveniente, dice, del Banco de México, describe a las agencias calificadoras, también llamadas rating agencies, como instituciones especializadas para la evaluación del riesgo de crédito emitidos por instituciones financieras u organizaciones de gobierno. Pero este es lo principal, instituciones especializadas para la evaluación del riesgo. Especializadas, ¿no? No son cualquier empresa, sino que aquí están los técnicos, los expertos que van ponderando las los distintos elementos y finalmente determinan una calificación. Aquí podrían estar ustedes trabajando en una calificadora de riesgo, ¿no? Bueno, aquí de más detalles teóricos, y ya eso lo leen ustedes. Aquí también más detalles teóricos, esa parte lo, lo van leyendo ustedes, ¿no? Vamos a ver algunos datos. Por acá ya aparece, miren, por acá aparece ya un modelo de clasificación que no está tan nítido, pero hay otro tenemos ahí, el modelo correspondiente. Ese es el que estoy buscando. Aquí está. Esta es la calificación. Por ejemplo, una calificación triple A es de lo mejor, bajísimo riesgo y asegura, digamos, alta rentabilidad. En cuanto a países, el caso de Estados Unidos y otros países en el mundo del primer mundo tienen esa alta calificación. No, no son muchos, ¿no? No son muchos. Luego ya van bajando, digamos, ¿no? Ahí tenemos un nivel de bajo riesgo con tres clasificaciones, ¿no? Con tres clasificaciones ahí, tres niveles de clasificación, ¿no? AA, A y BBB, riesgo medio, o sea, ya va aumentando el riesgo, y entonces la calificación ya es como mire, aquí está presentando tres cuadros. Lo que pasa es que aquí tenemos una empresa, aquí le falta el cuadro, le falta algo, que son la empresa que califica de esta forma. Puede ser Standard Poor's, Moody's, o la otra empresa que luego lo vamos a ver ahí cuál es, pero hay tres empresas norteamericanas que califican y cada uno tiene su modelo, ¿no? Solamente en la clasificación de menor riesgo, AAA, coinciden las tres. Luego ya aparece, por ejemplo, esta empresa como AA más, AA simplemente, AA menos, lo va clasificando así. Y así sucesivamente tenemos ahí, miren, niveles de riesgo, bajo, medio, alto, y ya esto, digamos que cuando no se conoce nada, bueno, ya eso es extremadamente alto, ¿no? Extremadamente alto, que en este caso podría dársele a países como Venezuela, por ejemplo. Primero porque estas empresas son norteamericanas y los norteamericanos se la han agarrado con los venezolanos y entonces paran clasificándolo como E, porque según ellos aducen que no hay información de ese país. Correcto, entonces tenemos ahí esas siglas, esas letritas, son los que indican, ¿no? Lo que indican cuál es el nivel de riesgo que tenemos. Primero hay que ver que A pues significa bien, estar bien, ¿no? A siendo A más, A sola o A menos es bueno, es bueno. B también es más o menos, ¿no? Pero ya, digamos, C, D y E ya cambia la situación. En nuestro país me parece, por ahí si ustedes pueden buscar la clasificación de Perú, debe estar en BB menos, me parece que estaba, BB menos, ¿no? En los últimos días, por ahí si lo ubican en buena hora, ¿no? Pero aquí está lo que significa cada sigla, ¿no? Cada sigla. Por ejemplo,
vamos a leer solamente algunos, ¿no? Esto de la triple A, ¿no? La triple A dice, máxima calificación asignada. Se asigna al mejor crédito respecto de otros emisores. Es decir, la mejor empresa, el mejor país, el mejor emisor, etcétera, ¿no? Y luego ya van bajando. Esto parece que por acá lo encontramos a Perú, podría estar por acá en BB, pero eso implica un riesgo crediticio relativamente vulnerable respecto a otros emisores. No la tenemos de todo seguro, pero por ahí está. Esto va cambiando también, esto va cambiando, no es eterno. Cada 2, 3 meses va cambiando en el país, pero ahí está su significado en cada caso, ¿no? La E que tenemos aquí, la última letra aquí, no está la E, pero está la D, dice, eh, asignada a emisores o emisiones que actualmente hayan incurrido en incumplimiento, ¿no? Algún país que haya incurrido en incumplimiento, alguna empresa que haya incurrido en incumplimiento o esté en una falla, ¿no? ¿Qué dice Morales por ahí? La agencia Moody's ratificó la calificación de riesgo Perú en A3, ¿no? A3, está bien. ¿Eso de qué fecha es? A3. La fecha, ubiquen la fecha, por favor, porque es importante la fecha. Ahorita estamos en diciembre, eso debe ser de septiembre, por lo menos, ¿no? Junio, ¿no? Junio un poco retrasado está el asunto, ¿no? Junio un poco retrasado. Ahora, aun cuando a esa época de junio estábamos en plena evolución pandémica, ¿no? De ahí para adelante ha comenzado ya a bajar un poco, ¿no es cierto? O sea que debe haber mejorado, debe haber mejorado. Bueno, en todo caso, ahí cada país tiene su calificación, las grandes empresas pagan para que sean calificados. Los bancos, por ejemplo, todos los bancos peruanos tienen su calificación y con eso, digamos, se presentan al mercado y así con eso emiten, otorgan créditos y etcétera, etcétera. Aquí tenemos ya con el tipo de empresa, ¿no? El caso de Moody, como le decían, el caso de Standard Poor's y el caso de Fitch, ya. Y entonces aquí nos habla, al otro lado está el significado. Acá dice prime, o sea, primero, lo más alto, ¿no? Lo que busca, ¿no? Y A3, como decían, estaría por acá, ¿no? Aquí está A3. A3 para Moody's se clasifica como A3, pero el mismo para Standard Poor's sería A menos. Igualmente para Fitch, ¿no? Para Fitch. De alguna medida, digamos, Moody's es más optimista con ese A3. Incluso no utiliza ningún signo negativo, ¿no? En el caso de Moody's, por ejemplo, no vemos signos negativos. No vemos signos, ¿no? Ni positivos ni negativos, ¿no? Todo es letritas y números, ¿no? En cambio, ya los otros sí utilizan el signo más o menos, ¿no? Pero ese signo menos significa pues que no está tan bien como quisiéramos, ¿no? ¿Cierto? Y en la medida que dejas de estar en A y pasas a B, va empeorando la cosa, ¿no? Y baja, digamos, de triple B a doble B o a una sola B, va aumentando el riesgo, ¿no? Va aumentando el riesgo para el caso de Standard Poor's, ¿no? Y así, digamos, cualquiera sea, digamos, eh, la, cualquiera sea la agencia o la empresa, se va a tener una calificación. El asunto, digamos, que el país que paga a una de estas agencias siempre es beneficiario de una forma, como estuvimos comentando al inicio, le dan una cierta ventaja, ¿no? En cambio, ahí donde no pagas te chancan un poco, ¿no? Así funciona esto, ¿no? Incluso vamos a presentar un video donde hay una fuerte crítica a estas empresas. Bueno, aquí también seguimos con, con el entendimiento. Pero ahora entramos aquí a Perú.
antes de ver los videos, vamos a ver qué tenemos aquí en el Perú. ¿Cuántas agencias de clasificadoras? Aquí dice agencias clasificadoras de riesgo. No le llama calificadoras, sino clasificadoras. Y tenemos aquí apoyo, empresa apoyo. Esta, si no me equivoco, pertenece a algún grupo bancario. Pero este de riesgo, este sí, clarito está aquí, que es del grupo crédito, ¿no? Clasificadora de riesgo Pacific Credit Rating, este es del grupo crédito. Luego, el primero me parece del BBVA, me parece que es el primer apoyo. Y luego tenemos ahí otra empresa, Class y Asociados. No lo tengo ubicado con qué grupo. Muy conocida esta empresa aquí, Equilibrium clasificadora, mucho más que incluso que las anteriores, ¿no? Siempre que mencionan así a nivel interno, mucho énfasis se hace de la empresa Equilibrium como clasificadora de riesgo, ¿no? Pero, como hemos dicho, estas empresas están organizadas de acuerdo a leyes propias del Estado, quiero decir, ¿no? Ley del Estado, y por lo tanto son legales, formales y muy técnico el trabajo que realizan, como que también se ha comentado. Bueno, aquí tenemos algunos detalles de Equilibrium. Dice, Equilibrium es una empresa clasificadora de riesgo debidamente inscrito en este caso, ante la Superintendencia del Mercado de Valores, antes con ASEB, ¿no? Y también a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, ¿no? Y también a la Superintendencia de Banca y Seguros. Fundada, dice, originalmente por los señores, está su dueño Moreno Ortiz y Armando Patiño, ¿no? Ex socio de Price Waterhouse Perú. Siempre ahí hay un enlace. Esta empresa de Price Waterhouse es una empresa mundial de auditoría, ¿no? Así como a Richard Webb. Richard Webb es un peruano muy conocido, ¿no? Que tuvo muchos años como presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Y que le dio en su tiempo que estuvo un nivel muy respetable, confianza al BCR, ¿no? Muy conocido. Todavía por ahí está, ya está un poco abuelito, pero todavía está por ahí en vida, ¿no? Por eso dice expresidente del Banco Central de Reserva, y también a Eduardo Dalí, ¿no? Ex directivo del Banco de Crédito. O sea, esta gente está metida ahí, pues, en las finanzas, ¿no? En el caso de Richard Webb, finanzas estatales, política monetaria, política cambiaria, conocedor de los mercados. Eduardo Dalí, igualmente como exdirectivo del BCP, ni modo, pues conoce ahí. Son gente de finanzas, ¿no? Lo que preparan o forman o constituyen este tipo de empresas, ¿no? Bueno, aquí ya son algunos otros detalles, ¿no? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver esto de los videitos, que ahí podemos comentar algunas situaciones. La parte teórica lo pueden ver ustedes, no hay ningún problema. Vamos a ver aquí entonces las clasificadoras. Comenzamos por acá. ¿De qué sirven realmente, no? ¿De qué sirven realmente? Dice aquí el video, la clasificadora de riesgo. ¿De qué sirven realmente, no? ¿En qué ayudan? Aun cuando hemos dicho algunas cuestiones generales, a ver, vamos a entrar a los detalles, ¿no? Vamos. Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Las agencias califican a empresas e incluso a países con notas parecidas a las que se dan en las escuelas. 3 veces A es muy bueno, D significa cesación de pagos. La solvencia depende de estas notas que deciden el destino de los diferentes países. Mire lo que dice, las calificaciones. deciden el destino de los países, ¿no?
¿Por qué? Porque si tienes una mala calificación, no te da crédito o te regatea el crédito el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otros países, ¿no? Es importante esa palabrita, deciden el destino, ¿no? O sea, de acuerdo con la calificación, vas a ser sujeto de crédito o puedes ser sujeto con dificultades y si eres sujeto con dificultades te van a aplicar una mayor tasa, ¿cierto? O finalmente no te dan el crédito. Es de lo más importante eso último que se ha dicho, ¿no? Depende de estas notas que deciden el destino de los diferentes países. Las calificaciones de las agencias pueden agravar una tendencia y acelerar una crisis. Por ejemplo, un empréstito estatal puede agravar una crisis, como sucedió con Portugal, convirtiendo al contribuyente en el posible salvador. Tras el estallido de la crisis, Alemania debe garantizar el pago de 168.000 millones de euros y aportar al Fondo Europeo de Rescate 22.000 millones de euros en efectivo. En Berlín, los expertos discuten... Está hablando ahí de una situación que pasó en la crisis de Portugal, ¿no? Donde Portugal no calificaba para nada, pero como era miembro de la Comunidad Económica Europea, ahí Alemania aportó y levantó. Y claro, Portugal ha quedado endeudado con Alemania, ¿no? Esa parte está hablando. Esta señora es la ex primer ministra alemana Merkel. 22.000 millones de euros en efectivo. En Berlín, los expertos discuten sobre la influencia de las agencias de calificación en la crisis europea. Uno de los invitados es Alastair Wilson de Moody's, responsable de los créditos europeos. Wilson evita las presentaciones públicas y cuando se presenta lo hace con gran sencillez. Tenemos que decir que las calificaciones no son un resultado mecánico de metodologías. La metodología nos ayuda a formular nuestros pensamientos. Las calificaciones son apreciaciones. Sin embargo, ¿cuán independientes son esas apreciaciones? ¿Tienen las agencias intereses propios? Le preguntamos a Wilson, pero no responde. La crítica a las agencias aumenta ya que su poder no tiene ningún control y sus juicios son contradictorios. Las agencias de calificación han emitido consejos en parte paradójicos respecto a algunos países. Por un lado, estos deben ahorrar con lo que frenan la actividad económica. Por otro, critican el freno de la actividad económica y bajan su calificación. Desde Nueva York, Moody's, Standard & Poor's y Fitch controlan el 95% del mercado mundial de calificación de riesgos, decidiendo sobre el futuro de los países europeos como Portugal. Allí aumentan las protestas. Hace unas 3 semanas, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en Lisboa contra los paquetes de ahorro impuestos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, contra la amenaza de privatizaciones y contra las disminuciones del seguro de desempleo y de las jubilaciones. Las agencias de calificación juegan un papel muy cuestionable, no solo para los sindicatos. A las calificadoras de riesgos les cabe una culpa en la agravación de la crisis. Hubo un momento en que Portugal podría haber sido más productivo y también lo fue. Sin embargo, tras su devaluación por parte de las agencias de calificación, las deudas aumentaron cada vez más. Y toda nuestra productividad no sirvió para nada. Lo que más irrita a los manifestantes es que Portugal, tan bajamente calificado, no tiene nada que envidiar a Estados Unidos. Si se toman, por ejemplo, el endeudamiento y la productividad económica per cápita, en Portugal debe juntarse un 93% de su productividad económica para el pago de deudas. Sin embargo, Estados Unidos también debe reunir un 92,5%. La gran diferencia es que mientras la solvencia de Portugal es cuestionada desde marzo de este año, Estados Unidos continúa recibiendo excelentes calificaciones. Economistas portugueses como el catedrático José Reis acusan incluso a las 3 grandes agencias de calificación estadounidenses de aceptación de beneficios de acuerdo a sus intereses y de abuso de monopolio. No son instituciones independientes. Sus propietarios son inversionistas privados que pueden beneficiarse de las decisiones de las agencias. Además, manejan informaciones confidenciales sobre el presupuesto estatal y sobre los negocios de las empresas. Un ejemplo, tras las agencias de calificación hay hombres como el multimillonario Warren Buffett con participaciones en Moody's y con intereses comerciales.
Las calificaciones de las agencias pueden dañarlo, pero también beneficiarlo. La Fiscalía General en Lisboa ha abierto ahora pesquisas contra Moody's, Fitch y Standard & Poor's. En Zurich nos encontramos con René Hermann, un analista que conoce bien a las grandes agencias de calificación. Dice que muchos de sus juicios se basan en intereses comerciales. Por ser empresas estadounidenses, siguen la divisa Estados Unidos primero y por eso sus empresas tienen siempre buenas calificaciones. Una calificación de AAA es una gran ventaja para Estados Unidos porque está muy endeudado. Según nuestro juicio y nuestros análisis, no se merece desde hace mucho tiempo esa nota, si acaso una sola A, que es una gran diferencia. Y gracias a esa AAA oficial, los costos de financiamiento son muy bajos y eso es una gran ventaja frente a la competencia. Las agencias de calificación ofrecen hacia afuera una apariencia de objetividad con base científica, aunque con frecuencia sus juicios son arbitrarios. Las normas internas de calificación son confidenciales y no se permite ningún control. Así es como las agencias estadounidenses han descalificado a los estados europeos, Irlanda, Grecia y también Portugal. Desde enero de 2011, la Unión Europea trata de controlar con exactitud la labor de las agencias estadounidenses mediante una agencia de supervisión propia. Creemos que mediante la modificación del marco de supervisión, mediante la creación de una nueva autoridad europea, mejorarán visiblemente la transparencia, la independencia y la calidad de las calificaciones. Pero todavía no hay planes concretos para una regulación europea, de manera que el mundo seguirá mirando con expectativa hacia las tres grandes agencias de Nueva York cuando califiquen a los países, decidiendo así sobre lo bueno y sobre lo malo. Para hablar sobre este tema, conectamos antes del programa en la Bolsa de Stuttgart con el experto en mercados financieros, Robert Halba, y le preguntamos si realmente necesitamos estas agencias de calificación. Sí, necesitamos las agencias de calificación de riesgo. Alguien tiene que hacer una valoración de la solvencia de entidades bancarias y sobre todo de los países. Y si los informes resultantes son negativos, pues esto es precisamente lo que se pretendía. Alguien tiene que meter el dedo en la llaga. Tiene que poder decirse si países como Grecia o Portugal no se desarrollan como debe ser. ¿Y cómo llegan estas agencias a las conclusiones de sus informes? Realizan investigaciones exhaustivas, conocen a infinidad de políticos, funcionarios del sector financiero, secretarios de Estado que se pueden consultar para comprobar en qué situación se encuentra un banco o un país. Esta es la tarea de las agencias de calificación de riesgo y debería llevarse a cabo independientemente de intereses ajenos. Actualmente la mayoría de las agencias están en Estados Unidos. ¿Necesita Europa una agencia propia? Europa necesita una instancia propia, pero esto supondría que la eurozona exprese a dónde quiere ir con una institución como esta. De momento se tiene la impresión de que todos se comportan como el perro y el gato. Sería importante decir que optamos por una instancia europea independiente que realice valoraciones también sobre Estados Unidos. Pero para ello es necesario que Europa se ponga de acuerdo, que la eurozona hable con una sola voz y se ponga fin a este gallinero carente de organización. Muchas gracias por sus apreciaciones. Y este fue nuestro tema del día sobre el trabajo de las agencias de calificación de riesgo. Desde la última crisis financiera se viene cuestionando su poder. Y nosotros nos vamos, les esperamos en la próxima edición. Su informe de la Deutsche Welle. Deutsche Welle es una agencia alemana. Vamos a ver ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Un ratito estamos regresando. ¿Qué pasó acá? Ya.
Las agencias de calificación al descubierto, ¿no? Una suerte crítica que hay sobre estas agencias, pues como ya se acaba de indicar también, ¿no? Que no son tan santas, ¿no? Standard & Poor's, Moody's, Fitch, son los nombres de algunas de las agencias de rating, agencias de calificación de deuda que más se conocen en estos días y que para algunos son las que controlan y dominan el mundo. No sé si será demasiado decir, ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada, porque hoy queremos acercarnos a estas figuras, a las agencias de rating, queremos conocer qué son, cómo funcionan y por qué tienen tanto poder en la economía internacional hoy en día. Para ayudarnos a entender todo esto, hoy hemos invitado a María Gutiérrez, que es profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Getafe. María, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, vamos a intentar además que sea una entrevista bastante asequible y didáctica para que todos nos entendamos y comprendamos mejor el porqué de la influencia y del poder que tienen estas agencias, que hoy en día es indudable. ¿Qué es una agencia de rating y cuál es su trabajo? Una agencia de rating es un intermediario financiero, pero que se dedica a intermediar información. Para que funcionen bien los mercados financieros, las empresas o los gobiernos que buscan financiación tienen que dar información creíble a los inversores de que van a pagar sus deudas, de que esas acciones son acciones interesantes y ese problema requiere alguien que verifique la información de esas empresas y que efectivamente les diga a los inversores que bueno, pues esta empresa tiene alta probabilidad de que te vaya a pagar tu deuda o este gobierno no va a dejar de cumplir sus obligaciones, ¿no? Es solvente, o un analista te puede decir que las cuentas de una empresa son ciertas. Al final lo que se dedican es a dar información para que funcionen mejor las decisiones de inversión de la gente y de financiación de las empresas o los gobiernos. Una información que además a veces se traduce en unas nomenclaturas que todos seguramente que hemos escuchado muchas veces. La calificación para España es, bueno, ya quisiéramos, AAA. Bueno, ahora eso mismo solía no, ser. En su día fue. Ahora ya no. Entonces, bueno, pero todos hemos escuchado pues el AAA, AA menos o A. ¿Esto qué es? O sea, ¿cómo... Pues esto es como las notas que les ponemos a los estudiantes, ¿no? Sí. Entonces, puedes tener un sobresaliente, puedes tener un aprobado o puedes suspender. ¿Y el sobresaliente es? Entonces, el sobresaliente es AAA. AAA es la mayor seguridad cuando se emite una deuda que tiene calificación AAA, quiere decir que la probabilidad de impago es básicamente cero. Bueno, en la situación actual, sí, ocurren miles de cosas que cambian eso, y a partir de ahí va bajando, ¿no? Entonces tenemos AAA, AA, A, bueno, cada agencia tiene una calificación, ¿no? Pero si utilizamos la de Standard & Poor's, que es la más... triple B, W, B, triple C, doble C, C y D. D, que además es muy gráfico porque en inglés es default, o sea, que ya han dejado de pagar, ¿no? Eso sería es lo que ya están en quiebra. Sí, prácticamente, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que Grecia está en C porque ha llegado a un acuerdo para evitar hacer el default, ¿no? Pero vamos, digamos que o han dejado de pagar o están a punto de dejar de pagar. O sea, María, que cuando abandonamos la A, malo. Hay dos, aunque hay todos estos números o estas letras, hay dos grupos, ¿vale? Hay un grupo que es hasta la triple B, que se supone que son emisiones buenas o seguras, donde digamos que son aceptables para un inversor corriente. Las inversiones a partir de triple B, o sea, WB para abajo, se llaman inversiones especulativas y se entiende que son inversiones arriesgadas, donde las empresas te ofrecen una rentabilidad alta, un tipo de interés alto, pero tienen una probabilidad de impago importante. Entonces, esta calificación doble, hasta triple B y a partir de W, es importante porque hay muchas instituciones financieras
que tienen, por su regulación, prohibido o tienen dificultades para invertir en emisiones especulativas. Ajá. O sea, que si caes de triple B, sabes que hay muchos fondos de inversión, fondos de pensiones o bancos que no van a comprar tu deuda. Ya. Es importante, desde luego que sí. España ahora mismo tiene la A, ¿no? Sí, O sea, todavía tenemos un margen. Vamos a, en fin, tocar madera, iba a decir yo. De todas formas, el papel y la figura de las agencias de rating está siendo también muy cuestionado porque no sé, yo creo que mucha gente ha podido escuchar o incluso leer en algún medio de comunicación que alguna de estas agencias, por ejemplo, trabajó para el gobierno griego tiempo A, ayudándole, vamos a decirlo así, en fin, para que todos nos entiendan, a maquillar o a presentar de forma más positiva su deuda. Con lo cual, esto, claro, cuestiona un poco el papel de estas agencias. Por un lado me estás diciendo, te tengo a raya calificándote para ver cómo vas, y por otro lado, bueno, pero te ayudo a que, en fin, ¿esto cómo es? En este tipo de intermediarios de información tienen problemas parecidos. No solo las agencias de rating, sino también los analistas financieros pueden tener problemas en el sentido de estar demasiado cercanos a las empresas o a los gobiernos o a los emisores que deberían investigar. Entonces, el problema que ocurre aquí es que el emisor es el que busca a la agencia y le paga por dar una calificación crediticia. Hay una fase previa a dar la calificación crediticia que es estructurar esa deuda, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un producto financiero que vaya a ser atractivo para los inversores? Entonces, ¿a quién le puedo preguntar esto? Pues a una agencia de rating. Claro. Entonces, las agencias de rating tienen servicios de consultoría donde te asesoran cómo deberías preparar tu deuda. Pues debería ser una deuda a 5 años en vez de a 10, o debería ser una deuda que pagase interés fijo, interés variable, o que tuviese una garantía o pero no la también tuviese. Truquillos de, bueno, y para que no parezca tanto podemos hacer esto. Bueno, esos son truquillos, quiero decir, eso lo puedes entender como truquillos o lo puedes entender como, ¿no? Como organizarlo de la mejor forma posible, ¿no? Ya, Todos bueno, enseñamos lo mejor que tenemos y a lo mejor lo que... Sí, pero sin mentir. O sea, Sí, cosa claro, es, cosa es mentir y otra eso cosa es decir, bueno, mira, pues vas a decir que esta deuda está garantizada por estos activos que son los mejores que tienes y bueno, pues a lo mejor no hace falta que hables de que hay otros activos peores. Siempre dentro de lo que es, vamos a hablar dentro de lo que es legal, ¿no? Y que eso no crea incompatibilidad con la propia agencia. Claro, las agencias que hacen este tipo de servicio deberían abstenerse de luego dar una calificación, porque claro, si yo digo, bueno, hazlo así, que así vas a conseguir el rating, y luego yo te doy el rating, obviamente esto no puede funcionar bien. Entonces, de hecho, este es un problema del cual pues, los reguladores empiezan a ser conscientes. Las mejores agencias no hacían esto. Cuando hacían servicios de consultoría ellas mismas, para salvaguardar su reputación, decían, bueno, yo he hecho el servicio de consultoría, entonces ahora no voy a emitir una opinión. Claro. Pero esto debería estar regulado por ley. Y de hecho, en Estados Unidos, en la última regulación financiera, que se conoce como la ley Dodd-Frank, pues que va a empezar ahora a estar en vigor, se ha puesto una prohibición explícita de que puedan hacer estas dos cosas simultáneamente. Me parece la misma agencia. Me parece bastante lógico. Decíamos antes que España ahora mismo en la calificación que tiene es una A. Sí. No sé si en España el problema que tenemos mayor que viene por la deuda pública o por la deuda privada, porque parece ser que el quid de la cuestión está en la deuda privada, ¿no? Bueno, es que lo que se ha descubierto con esta crisis o una cosa que ha salido a la luz es que al final la deuda privada se ha convertido en deuda pública, de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es el problema? Los bancos pues no pueden pagar. Entonces, su deuda vale muy poco. Entonces, pues debido a que los bancos son una pieza clave para que funcione la economía y no puedes permitirte a veces que haya una quiebra sistémica en el mercado bancario, pues el Estado tiene que ayudar a los bancos porque es una forma de digamos, hacer que la economía funcione. Sí, de mantener el Entonces, sistema. ¿qué pasa? Que pues esas deudas malas de los bancos al final tienen el respaldo del Estado. Pero entonces el Estado es el que tiene estos problemas, ¿no? Y bueno, al final, pues
digamos que la deuda mala va pasando de unos a otros y aparece en alguna parte. Claro, sí, eso no desaparece. Entonces ahora está apareciendo en esta idea, ¿no?, de que los estados pues tienen que hacer frente a unos problemas financieros y bueno, además otro problema es que con la crisis económica pues los estados tienen muchos más gastos que tenían antes y tienen menos fuentes de ingresos, con lo cual pues al final claramente tu capacidad para pagar la deuda pues es peor que la antes. Es menor, claro. En España... Bueno, ya, suficiente con ese entendimiento que nos da la señora sobre esto. Y por último voy a presentar esa calificación, me parece que es esa calificación de A3 que por ahí alcanzaron, parece que está aquí en este video. Vamos a ver. Moody's, ¿dónde está? Ya está. No sé si coincidirá con la fecha, pero se trata de Perú. Pero esto sucedió con gente en radio RPP. Este médico estaba haciendo su trabajo y el joven que realiza un programa financiero lo interrumpe para presentar una primicia, ¿no? Este es Huerta, ¿no? Esta es la 30 de junio, bueno, el 30 de junio que esa es la que también dijeron ustedes, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, una noticia importante, positiva en materia económica, porque la agencia de riesgo crediticia Moody's ha ratificado la posición, la calificación de Perú, lo cual es una buena noticia en medio de la pandemia, en medio del estado de emergencia, donde hemos visto deteriorado ciertos indicadores. Estamos en la línea justamente con un vocero de Moody's, el vicepresidente senior de la agencia, Jaime Rauch, para que nos comente un poquito qué es la evaluación a la que han llegado desde esta importante agencia internacional. Señor Rauch, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por tenerme en el programa. No, muchas gracias a usted. Y en principio queríamos que nos explique un poco, digamos, esta ratificación, este informe que ha hecho Moody's sobre el Perú. Sí, claro. Efectivamente, lo que hemos hecho es una revisión que se hace cada 6 meses de los factores que apoyan la calificación del Perú, la calificación soberana, que es un elemento importante para accesar financiamiento en los mercados internacionales. Es lo que permite a que Perú pueda acceder a créditos a tasas favorables en los mercados financieros internacionales. Digamos que es una suerte de actualización al Perú, ¿no? Exactamente, la nota de A3 con perspectiva estable que tenemos para el Perú. ¿Y cómo han llegado a esta evaluación? Porque vemos en el caso, por ejemplo, de otras calificadoras, están tomando en cuenta la situación muy compleja del Perú en materia económica, que está pasando en realidad todo el mundo. ¿Por qué decidieron ratificar la calificación de Perú, ratificarle la nota a Perú en A3? Decidimos y hemos estudiado muy bien, de manera muy puntual los elementos que apoyan la calificación del Perú y vemos que no han cambiado mucho, a despecho de que hay un golpe bien fuerte que está recibiendo la economía y las cuentas fiscales, pero no vemos un cambio en nuestro análisis y no avisoramos un cambio en la calificación en los próximos 6 meses, porque hay un punto de partida muy favorable por el lado de Perú, que muchos otros países de la región no tienen, y hay una cierta resiliencia en la economía peruana que lo vemos de manera muy favorable y que apoya la calificación. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta en este momento? Porque entiendo que en el informe lo plantean, ¿no? Los riesgos en el corto plazo que enfrenta una economía como la peruana. Bueno, tenemos un golpe bien fuerte por el tema de la pandemia, que claramente está afectando mediante la cuarentena la actividad económica, que se va a resentir de una manera muy importante este año. Vamos a ver una contracción de la economía peruana, es la primera vez desde 1998, en términos anuales se va a contraer la economía, pero tenemos una gran solidez fiscal
que nos permite hacerle frente a muchos de los riesgos o retos que se vienen a raíz de riesgos tanto económicos, externos, porque la actividad a nivel global está cayendo y eso va a generar menor demanda por nuestras exportaciones y va a generar menor impulso en la actividad económica del país, y también por los riesgos políticos que vemos dentro del país. ¿El Congreso de la República es un riesgo? ¿Las medidas que se aprueban en el Parlamento son un riesgo en este momento que están mirando los inversores extranjeros, las agencias como Moody's? Hemos considerado las medidas que ha tomado el Congreso y sí las vemos como medidas que en muchos casos han sido muy improvisadas o apresuradas, que han entorpecido el funcionar de la economía y de las cuentas fiscales en cuanto a los planes que se tienen por parte de las autoridades económicas. Ejemplo, el MEF, el Banco Central, la Superintendencia de Banca. Tenemos un Congreso que no escucha mucho a estas entidades que son altamente técnicas, altamente capacitadas, que están poniendo una suerte de escudo alrededor de la economía y las cuentas fiscales para tratar de aislar un poco la economía de este golpe tan fuerte. Entonces, sí consideramos algunas de estas medidas como que entorpecen el funcionar de muchos de los planes y las medidas de las autoridades económicas. Es un riesgo a futuro, especialmente en el contexto de que se vienen las elecciones, pero aún así no han afectado la calificación porque el Perú tiene mucha solidez fiscal y económica. Solo para terminar, señor Rauch, ¿por qué es importante que la calificación peruana, la calificación de riesgo, se mantenga estable en una coyuntura como la actual? Es extremadamente importante porque hemos visto uno de los grandes logros que ha tenido el Estado peruano fue en abril, cuando accedió a los mercados internacionales buscando financiamiento a tasas históricamente bajas. Eso le ha dado mucha tranquilidad a los inversionistas extranjeros y eso ayuda mucho al país a poder financiarse ante este tipo de crisis, no de estar no tener que estar a la merced de los cambios o la volatilidad de los mercados internacionales, como muchos otros países de la región que ahora están llegando a unas crisis financieras muy importantes, como Argentina, Ecuador, varios de los vecinos de la región que están verdaderamente sin acceso a los mercados internacionales, y eso le dificulta el funcionar de las cuentas fiscales y de la economía. Perfecto, señor Rauch, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en RPP Noticias. El vicepresidente y oficial de crédito senior de Moody's Investor Service, Jaime Rauch. Muchas gracias. Doctor Elmer Huerta, con usted. Bien, hasta ahí nos interesa la parte financiera. Y el doctor Huerta pues habla de medicina y todo eso. Bien, regresamos aquí para conversar ahí y para ir cerrando este caso. A ver, yo le pregunto lo siguiente. El chat, pasamos al chat, ¿no? Bueno, aquí hay unos comentarios. El doctor Huerta, sí, pues, este doctor también tiene sus pros y contras, ¿no? Hay uno en contra de él que cuando comenzó la marcha de bicentenario y estas cosas, este señor dijo que no era malo, no era malo marchar, ¿no? O sea, que el que marchaba no se contagiaba, ¿no? Pero si hacía una fiesta en su casa sí se contagiaba, ¿no? Entonces había una serie de críticas en ese sentido, ¿no? En todo caso, digamos, siempre que hay aglomeración siempre va a haber un problema de contagio, ¿no? Sí, está bien cuestionado, sí, como dice Eddie Morales, está bien cuestionado este doctor por esa declaración nefasta que hizo, ¿no? Bien, vamos a ir a otro comentario de Tello. Dice, profesor, hay una información mucho más actual. A ver, esa información ya más actual, ya con el presidente Sagasti, no creo, tan rápido, debe ser así de abuelo de pájaro, de triple B más. O sea, esa triple B más es menor que A3, que decían Moody, ¿no? Largo plazo, Moderna, Tajera, puede ser, ¿no? Puede ser, correcto.
No, está bien, está bien lo que le dice, porque a junio, digamos, había una situación pues tal y ahora actualmente cambia la situación, ¿no? Está bien, Tello, ¿no? Tello, triple B más, o sea que en alguna medida ha bajado nuestra calificación, pero triple B más significa que estamos ahí, estamos en buen nivel, seguimos en buen nivel, ¿no? En buen nivel, ¿no? Y esa A menos no es tan mala, digamos, no es tan mala que digamos. Bueno, el asunto, digamos, que como hemos escuchado, es de tremenda importancia, digamos, tener una buena calificación como país, ¿no? Primero como país, pero también esta calificación lo tienen las empresas, ¿no? Y entonces lograr una alta calificación es muy bueno, muy positivo, como se dijo, por ejemplo, se discutió ahí en otro video donde en el caso de Estados Unidos, como las empresas son norteamericanas, siempre lo califican con triple A, cuando sin embargo el mismo nivel de crédito, la misma estructura de su crédito, lo tendría el mismo Portugal, que lo habían calificado en la letra D, creo, en ese momento. Eso de Portugal data, digamos, de algunos años atrás, como 5 o 6 años atrás, donde tuvo una crisis, ¿no? Bueno, el asunto, digamos, que estas calificaciones te pueden servir para presentarte a solicitar crédito o para emitir bonos, como lo viene haciendo el Perú. En la medida que logremos una mejor calificación, va a ser mejor para solicitar créditos o como para emitir, ¿no? Pero hay un punto que mencionaron por ahí y sobre eso voy a preguntar, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, esta buena calificación? No vamos a decir que es muy buena, tampoco que es de baja, es buena calificación de Perú. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa buena calificación que tiene el Perú? ¿Qué dicen ustedes? Se dijo por ahí, ¿no? Se dijo por ahí. ¿A qué se debe? A ver, nada. Bueno, un país avanzando, se mencionó que se debía, acá en el video de audio, en el audio de la radio, el señor que le entrevistaba, que tiene un cargo ahí en la empresa Moody's, mencionó que eso se debe a la solvencia de la política fiscal. ¿Qué significa eso, solvencia de política fiscal? Digamos que el país tiene una serie de tributos sobre los cuales están obteniendo una alta recaudación y con eso asegura, digamos, la utilización de esos recursos en los distintos sectores del país y también el cumplimiento de la deuda a nivel internacional. Pero también podemos agregar ahí que se debe también a una buena estructura financiera, ¿no? De hace buen tiempo a esta parte, el BCR, la SBS o la misma SMV representa, digamos, casi modelos de exportación, cómo digamos, vienen estando organizadas y cómo vienen trabajando, ¿no? Y eso es muy bueno para nuestro país, ¿no? Por eso que aquí a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, se estima, digamos, que puede haber problemas financieros, ¿no? Porque se tiene, digamos, una buena política monetaria, una buena política fiscal, una buena política cambiaria, y todo eso viene manejando. De esa forma, pues, teniendo todo un escenario, cualquiera que sea el presidente, PPK, Vizcarra, luego Merino, o ahora con Sagasti, o si lo sacan a Sagasti, cualquier otro que venga, trabaja, digamos, como si nada, casi en piloto automático,
porque las entidades que manejan las distintas políticas del Estado están trabajando bien. Y eso, digamos, es un buen respaldo para nuestro país e incluso para nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque vivir en un país que tiene, digamos, una buenas políticas de este tipo es muy positivo, ¿no? Es muy positivo y más bien nos da una seguridad, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos pensando en largarnos del país, ¿no? Cosa que no ha sucedido en nuestro país pese a los problemas políticos que hemos pasado. En una semana 3 presidentes y todo eso, pero nadie ha pensado, digamos, en irse del país, ni en hacer otras barbaridades. Y esperemos que esa situación social que estamos viviendo por ahí con algunos sectores ya se calme y todos nos pongamos a chambear duro y parejo, ¿no? Bien, no sé si usted tiene otro comentario. Gracias a Tello ahí que ha dado esa información también de la nueva calificación, de la calificación fresquita que se tiene, ¿no? ¿Algún otro comentario de ustedes? Nada. Bien. Entonces, ya es suficiente lo que hemos visto. Ya con esto estamos terminando la clase. Lo dejamos ahí, a no ser que haya una intervención de ustedes. Lo dejamos ahí. Gracias, ¿eh? Buenas noches. Listo, nos vamos ya. ¿Para qué tanto estudio? El estudio tiene que ser racional, ¿eh? No tanto. Bien. Profesor. Dime. Buenas noches, la habla Cristian. Cristian, ya me suena. La pregunta es, el viernes el sábado que viene, ¿va a comenzar las exposiciones o recién de aquí a 2 sábados? No, esta semana nada más. ¿Cuántos grupos tenemos? 4 creo, ¿no? Perdón, no, ustedes son como 20 y tantos, ¿no? Debemos tener como 7 grupos por ahí, ¿no? Sí, algo así, entre 6 y 7 grupos. Claro, por eso te digo, como somos numerosos acá, entonces comenzamos esta semana que viene. Ahí en el orden correlativo, creo que tú me mandaste ahí los grupos. A ver, vamos a ver acá. Acá todo esto está anotado por acá. Si tiene la lista ahí, de una vez diga qué grupos van a exponer este sábado que viene. En orden, ¿no? En orden. Es en orden alfabético. Perdón, en orden de grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2. Al menos, digamos, la mitad tiene que exponer. Pues si son 7 grupos, al menos 3 o 4 deben exponer, ¿no? Pues no lo tengo impreso, pero lo tengo en la máquina ahí, los grupos, ¿no? Yo tampoco no me acuerdo en qué grupos estoy. Sí, ahorita lo reenvío, ahorita que lo reenvío por WhatsApp, ¿correcto? Ok, profesor, está bien, le esperamos. Bien. Muchas gracias. Correcto. Bien, nos quedamos. A ver, por acá tenemos otro, serán 2 días de exposiciones, sí, vamos a hacer así 2 fechas, aun cuando yo también tengo que hacer mi clase, ¿eh? No solamente ustedes van a estar haciendo, yo también tengo que hacer clases, y no solamente ustedes van a exponer, sino que yo tengo que preguntarles a cada uno de ustedes de dónde han obtenido la información, cómo que han hecho, qué es esto, por aquí, por allá, ¿no? Una serie de aspectos sobre cada trabajo, ¿no? O sea que por eso que hay que prepararse, ¿no? Y ojo ahí que esa presentación es su nota del examen final, ¿eh? Esa es su nota del examen final, ¿no? O sea, si no exponen, 0. Si exponen mal, jalados. Por eso que, y bien que lo haya recordado Cristian, para recalcar, pues, que hagan una buena presentación, contesten las preguntas mías y de sus compañeros, y todos felices y contentos. Bien, lo dejamos ahí. Gracias, ¿eh? Buenas. Así es. Gracias. Mañana. Ya. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias. Todos al 100%, ¿no? Pero hay que estudiar un poco, nada más. Un poquito de estudio siempre no hace mal, ¿no? Lo dejamos ahí.